Ay, no, ese tema de factorización sí es amplio. Ah, y ahora me toca que entender el método por fracciones parciales. Crecer es buscar solución a aquellos sucesos que nos representan un reto. Ah, Las fracciones parciales o descomposición en fracciones simples es un método que se basa en la descomposición de un cociente entre dos polinomios. Daremos una denominación a cada polinomio para un mejor entendimiento. Definimos el dividendo como p de x y el divisor como q de x, ambos polinomios. El propósito de este método es descomponer ese cociente en una suma de fracciones de polinomios de menor grado, lo cual facilitará el tratamiento de los sumandos resultantes. Tener este tipo de expresiones simplificadas permitirán un tratamiento más efectivo de algunos procesos matemáticos que verás más adelante, como en el cálculo integral. recuerdo haber visto la división de polinomios. Es simplemente aplicarla. Importante pregunta, Macarena. El método tiene una forma establecida de proceder, dependiendo de las características de px y qx. Lo veremos. La primera gran pregunta que debo hacerme al aplicar este método es, ¿se trata de un cociente propio o impropio? ¿Y cómo podría saberlo? Fácil, Macarena. Debes mirar el grado del p de x, que recordemos que es el dividendo del cociente, o sea, el numerador, y en simultáneo el grado de q de x, que es el divisor del cociente, o sea, el denominador. La expresión es propia si el grado de p de x es menor que el de q de x, e impropia si el grado de p de x es mayor o igual al grado de q de x. Recordemos que el grado del polinomio se determina con el mayor exponente que tenga la variable en el polinomio. Por ejemplo, Sí, solo en caso de que sea expresión impropia se realiza la división de polinomios, el método que ya he visto. Pues eso creo. exacto, Macarena. Al realizar la división de polinomios quedará una nueva expresión que está dada por la suma del polinomio resultante y el cociente entre el residuo y el divisor, que será la nueva expresión, ahora propia, a la que se le aplicará el método. Teniendo la expresión propia se pueden definir 4 maneras de proceder dependiendo de las características que tome q de x al ser factorizado. De los factores de q de x se desprenden 4 casos. Explícame uno por uno a ver si entiendo. El primer caso se da cuando los factores son lineales y no se repiten. Aquí por cada factor que no se repite se crea un sumando en la expresión equivalente que viene dada por la razón entre una constante, que posteriormente será hallada, y el respectivo factor. El segundo caso se da cuando los factores son lineales y hay alguno repetido. Al haber un factor repetido n veces, aparecerán n constantes diferentes, dividida cada uno por el factor elevado desde 1 hasta n. Eso sí suena enredado. Tranquila, Macarena, te explicaré con un pequeño ejemplo. Ay, ahora se ve sencillo, es cuestión de mirar atentamente. El tercer caso es cuando los factores son cuadráticos y no se repiten. Es parecido al primer caso. La diferencia aparece en el numerador. Ya no será solo una constante la que acompaña al factor en la razón, sino que serán dos, una de ellas acompañada por la variable. Ahora, el cuarto caso es cuando hay presencia de factores cuadráticos que se repiten. En esta se sigue un principio parecido al del segundo caso. ¿Y no me puede dar otro ejemplito? Claro, Macarena, lo que sea para que entendas bien el tema. Lo importante, ahora que hallamos los sumandos de la expresión equivalente al cociente entre px y qx, es proseguir con la solución, que es el propósito del método. Pero entonces, ¿qué pasa con las constantes? Para encontrar la solución, se procede a realizar la multiplicación de los sumandos de la expresión equivalente al cociente entre px y qx. Notas que al hacer esto, en ambos lados de la ecuación, queda qx en el cociente. Sí, y los puedo cancelar. Ay, y la materia también. Exacto. Ahora a ambos lados de la ecuación ya no aparecen los denominadores. Ahora miremos cómo se hace la agrupación de términos dependiendo del grado de la variable. Luego se realiza la igualación de los términos respectivos, obteniendo así un sistema de ecuaciones. Sí recuerdo haber visto por diferentes métodos la solución de esto.
Por medio de esto llegamos a la solución del sistema y por ende a los valores de las constantes. Ahora, en la expresión compuesta por sumandos, podemos reemplazar las constantes indicadas por los valores hallados, obteniendo así la expresión simplificada que se busca inicialmente. Ay, muchas gracias. Ay, ahora todo es mucho más comprensible. Es hasta genial la labor que cumplen los tutores en la facultad. Es un placer para nosotros extender nuestro conocimiento a ustedes y esperamos que igualmente sea una postura que se extienda entre los integrantes de la facultad. Ahora podemos resolver un ejemplo completo. Se tiene la expresión x más 1 sobre x a la 3 menos 1. Para identificar el caso a aplicar, se factoriza el denominador, obteniendo que x a la 3 menos 1 equivale a x menos 1 multiplicado por x elevado a la 2 más x más 1. Identificamos que x a la 2 más x más 1 no es factorizable en el campo de los reales. Así que para encontrar una expresión equivalente haciendo uso de los casos, se toma a sobre x menos 1 para el factor lineal y bx más c sobre x2 más x más 1 para el factor cuadrático irreducible. La suma de ambos es equivalente a la expresión inicial. Se desarrolla la suma y se observa que a ambos lados de la ecuación los denominadores son equivalentes. Por lo tanto, se cancelan. Se hace la agrupación de términos, tal como lo hemos visto. Se soluciona el sistema de ecuaciones resultante. Se reemplazan las constantes halladas en la expresión, llegando así a la factorización por fracciones parciales. Bueno, Macarena, espero que te haya servido todo lo que te expliqué y que ganes todos los parciales. Nos vemos en el futuro.